Bienvenidos a Ibérica Overland. Soy Enrique y hoy os traigo 5 accesorios baratos pero muy prácticos para vuestro 4x4. Empezamos con un accesorio que nos parece muy interesante para los que practicamos el 4x4. Este pequeño dispositivo sirve para monitorizar la presión de nuestros neumáticos. Consta de una pequeña centralita y 4 sensores que se conectan a la misma de forma inalámbrica. Conocer la presión de nuestros neumáticos es fundamental en cualquier vehículo, pero más aún en un 4x4, ya que la variamos mucho dependiendo del terreno en el que estemos. La instalación no puede ser más sencilla. Sustituimos los tapones de las válvulas por los sensores y posicionamos la centralita en un lugar visible. La pantalla nos muestra no solo la presión actual, sino también la temperatura de cada rueda. Y es más, podemos seleccionar una alarma para una presión máxima y otra mínima. Esto es muy práctico en caso de pinchazo, pero echo de menos el poder variarla o elegir 2 presiones mínimas distintas, porque cuando desinflamos las ruedas para una ruta, vamos a tener que apagar la centralita o no dejará de pitar, creyendo que tenemos una rueda pinchada. En todo caso, está muy bien para conocer la presión actual y con exactitud, tanto en carretera como en el campo. El segundo elemento que hemos elegido está enfocado tanto a la seguridad como a la mejora de las características de nuestro 4x4. Son estas bombillas con tecnología LED que además aparentan tener un buen diseño y construcción. Como veis, están hechas de aluminio y cuentan con un ventilador trasero para refrigerar las altas temperaturas que generan. Nuestro Jeep WJ tiene las típicas bombillas incandescentes que no solo dan poca luz, además es muy naranja y, como veis en esta toma, no están a la altura de las necesidades de hoy en día, sobre todo cuando salimos de ruta en el campo. Instalar estas bombillas LED en nuestro Jeep es muy sencillo. Solo hay que quitar un tornillo, sacar el faro y reemplazar una bombilla por la otra. Como veis, el cambio es espectacular. No solo la luz es mucho más azul, también mucho más clara y potente. En esta toma podéis ver la diferencia comparativa entre ambas bombillas. Pusimos la cámara con la misma exposición y balance de blancos, para que no hubiera lugar a dudas. Creo que el resultado habla por sí solo. Una modificación tan económica como útil. Vamos con el siguiente. El OBD2 es un puerto que tienen todos los coches desde el año 1991 y que sirve para poder conectarnos a la centralita del vehículo y poder así diagnosticar cualquier problema o avería que tenga el mismo. En el mercado hay infinidad de dispositivos donde elegir, desde los más sencillos hasta los más avanzados y profesionales. Esta herramienta hace unos pocos años estaba solo al alcance de los talleres, pero hoy en día está disponible para cualquier usuario, incluso los menos avanzados. Los más comunes son los que se conectan por Bluetooth a nuestro teléfono y mediante una app nos proporcionan una gran información de todo tipo. En mi caso uso un dispositivo LM327, que es el más usual, y una app llamada WJ Diag, que es específica para mi Jeep WJ. Con ella puedo entrar en el motor, caja de cambio, etc., así como ver valores de presión e incluso la salud de los inyectores en tiempo real. Pero también hay dispositivos con botonera y pantalla integrada, que tienen la ventaja de no necesitar el móvil y ser más fáciles de usar, aunque suelen tener menos opciones. Nuestro penúltimo accesorio es quizá el menos económico, pero el que más utilidades nos va a proporcionar.
Este espejo con doble cámara nos sirve tanto para la grabación continua de lo que ocurre delante y detrás de nosotros, como de sistema de cámara trasera para aparcamiento. Algo muy útil en un 4x4 con poca visibilidad como es el nuestro. Se acopla a nuestro retrovisor original de forma muy sencilla mediante unas gomas. El mismo espejo sirve de pantalla y menú, y en la parte trasera cuenta con la cámara que graba hacia adelante. Para terminar la instalación, conectamos el cable de corriente a la toma de mechero y el cable de la cámara trasera lo pasamos por el interior de nuestro coche hasta sacarlo por el portón trasero. El menú es muy sencillo. Podemos configurar la calidad de imagen, la duración de los clips y opciones como el sensor de impactos para en caso de accidente o robo el sistema se ponga a grabar automáticamente. Este sistema, además de aumentar nuestra seguridad, nos permite grabar las rutas completas para poder visualizarlas o compartirlas más tarde. Solo echo de menos la opción de activado de la cámara trasera cuando seleccionamos la marcha atrás, así como una visualización de pantalla partida que sí tienen otras unidades. Por lo demás, una herramienta súper útil. Por último, un accesorio tan simple como práctico. Este organizador para la visera del coche acabará con esos momentos de frustración en los que no encontramos el boli o las gafas. Hecha de un material tipo cordura, se adapta a la visera mediante unas tiras de velcro y cuenta con bolsillos y sujeciones para los elementos más esenciales en nuestros viajes, como los bolígrafos, tarjetas y por supuesto las gafas. Seguramente los 5 € mejor invertidos en el interior de nuestro 4x4. Y ahí lo tenéis, 5 accesorios económicos para vuestro 4x4. Espero que os hayan parecido útiles. Nos vemos en el próximo vídeo.